Bueno, entonces buenas noches a todas y a todos. Bueno, yo les voy a hablar hoy principalmente, bueno, digamos como de un debate que es de cierta forma bastante actual eh, dentro de las neurociencias y que realmente, como vamos a ver, posiblemente al final se puede también incluir ese mismo debate en otras áreas del conocimiento. Entonces, les voy a hablar, efectivamente, este fue el título que le pusimos a la charla de hoy. Ya vamos a ver efectivamente por qué. Entonces, digamos que quiero empezar por, em, digamos, como justo la charla que estamos haciendo hoy, la estamos haciendo en el contexto justo de la Semana del Cerebro a nivel mundial. Todos los años se celebra o sea, se hace la Semana del Cerebro en todos los países y se hacen actividades alrededor pues, de las investigaciones del sistema nervioso. Y justo estamos en la Semana del Cerebro con estas discusiones. Ahí la sincronicidad, pues. Entonces, les voy a hablar específicamente de tres temas grandes o de tres, digamos, preguntas al respecto o alrededor de este tema que nos junta hoy. Y es, bueno, ¿por qué ese prefijo y por qué vende tanto cuando se le pone el prefijo neuro a las cosas, ¿no? Luego, ¿hasta qué punto realmente o la incomodidad o por qué esto pasa? ¿Por qué genera tanta incomodidad de que esto esté pasando? Desde base tiene pues una cuestión y unos problemas y una relación epistemológica. Y por último, más o menos el cómo esto de lo que les estoy hablando hoy, que posiblemente es un interés muy particular o de muy pocos o tal vez de muchos, puede realmente darnos discusiones en otras áreas del conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, quiero que vean estas palabras. Voy a mostrarle unas palabras, ¿no? Palabras muy conocidas: nutrición, liderazgo, teología. Posiblemente pues son palabras que a cada uno les llega pues de cierta forma, dependiendo de la relación que tengan o los intereses que tengan, ¿no? Pero si a estas palabras yo les pongo el prefijo neuro, entonces neuronutrición, neuroliderazgo, neuroteología, pues ¿qué vende más, no? Ustedes me dirán, o sea, si ustedes ven solo la palabra nutrición, pero ahora le ponemos neuronutrición, si ustedes ven, digamos, esta palabra en un periódico, en una publicidad, muy posiblemente va a vender más si yo le pongo el prefijo neuro, ¿sí? Entonces, digamos que esto hace parte también como de la atracción que tiene o de cómo se vende, ¿no? O sea, estas palabras solitas, cuando le ponemos el prefijo neuro, y no es algo que estemos aquí nomás experimentando, sino efectivamente ya se han hecho numerosos estudios donde ven el efecto que tiene, no solo en que la gente compre, sino que la gente crea realmente lo que le están contando si solo le ponemos ese prefijo neuro. Entonces, digamos que no es solo este prefijo neuro lo que posiblemente vende más o hace que la gente crea más en estas cosas que tienen un matiz neurocientífico. Otro ejemplo posiblemente es este, en el cual, digamos que cuando yo le muestro un estudio a alguien, em, y le cuento los resultados con las gráficas de arriba, no más, o sea, solo le muestro las gráficas, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es un estudio de cognición social en el cual miran cómo la cognición social tiene como conceptos importantes y una relación importante entre varias funciones cognitivas, ¿no? Como la prosodia emocional, la interocepción, el desarrollo motor, bueno, en fin. Ese no es el punto. El punto es que si yo le cuento estos resultados a las personas solo con las gráficas de arriba y le cuento a otras personas los resultados con la gráfica de abajo, que es un cerebro, y lo que nos permite, digamos, como una de las tecnologías que ha hecho que las neurociencias se disparen, no solo en su investigación, sino también en el conocimiento popular,
que es la resonancia magnética funcional. Entonces, si yo les muestro la foto de un cerebro y les cuento dónde están ubicadas esas funciones que me permiten la cognición social, se han dado cuenta que cuando yo muestro los resultados por medio de un cerebro, las personas creen más, le dan más credibilidad a los resultados que si les muestro con gráficas, a pesar de que les estoy contando los mismos resultados, ¿no? Entonces, ¿cómo poner un cerebro en una publicidad, ¿no? O estas imágenes tan maravillosas que da la resonancia magnética funcional, que era, por ejemplo, la primera cuando, pues la de hoy, con el título de la charla, las personas le dan mucho más credibilidad a lo que les están contando, ¿no? Entonces, ¿cómo ponerle o prefijo neuro o una imagen de un cerebro? Da más credibilidad y vende más, ¿no? Que eso es de realmente a lo que vamos a discutir un poco hoy, ¿no? O sea, cómo este prefijo neuro ha hecho que no solo haya una proliferación de ciencias que hacen, digamos, se hartan de decir, pues, que son parte de las neurociencias, sino también cómo a partir de esto venden mucho más, ¿no? Entonces, digamos que esta expresión neuro o este prefijo neuro, lo que sea, pues hace referencia a esa tendencia de algunos pues, sectores académicos y muchos no académicos por incluir este prefijo y ganar legitimidad pues como en los argumentos que tiene, partiendo de una premisa que puede ser bastante peligrosa y errónea. Y es que posiblemente el cerebro o este estudio del cerebro es la respuesta a todas las preguntas sobre el ser humano y que las neurociencias posiblemente ya tienen el panorama completo de lo que es y lo que no es o lo que hace y no hace el cerebro, ¿no? Entonces parten de ahí de cierta forma y de hechos dados que ni la misma neurociencia los tiene claros, ¿no? Entonces, digamos que lo que hacen o lo que intentan hacer muchas de estas neurociencias o las disciplinas con muy poco rigor científico, de cierta forma también es hacer como esa relación de esos correlatos de cualquier comportamiento, ¿no? Con el funcionamiento cerebral, ¿no? Entonces, como realmente de cierta forma es algo peligroso cuando, pues primero no hay ni mucho sustento ni las mismas neurociencias pues lo tienen tampoco tan claro. Y bueno, esto también es muy tentativo, ¿no? O sea, como realmente cualquier comportamiento intentan explicarlo desde las neurociencias, pues de cierta forma tiene lógica en el sentido de que, pues si el cerebro realmente es el órgano que, pues como que comanda en general todo, y es donde podemos encontrar pues la explicación a la mayoría pues de las conductas o pues de esa esencia del ser humano, pues cómo no entonces muchas de las disciplinas quieren explicarlo desde ahí, ¿no? Entonces, digamos que les voy a dar como unos ejemplos, ¿no? Entonces, digamos que muchas de las cosas que uno encuentra en internet y pues que a uno es como que lo sorprenden, lo disgustan y les da un poco de escozor a uno verlo, ¿no? Son palabras como neuroetología, neuronutrición, neurocoaching, ¿no? La neuroarquitectura, uno dice, bueno, ¿de dónde sale todo esto? ¿No? Entonces, digamos que cuando uno va a ver, venden cosas con pues supuestos que realmente no tienen ningún sustento ni rigor científico o que no solo es eso, sino que, por ejemplo, los mismos medios se encargan de tergiversar esa información y vender cosas que no son, ¿no? Entonces les voy a poner como dos ejemplos rápidos. En relación a la neuronutrición, entonces, hay personas que se han encargado y empresas que se han encargado de hacer bebidas, las bebidas neuro, ¿no? Entonces, si usted toma esta bebida neuro, esta neurobebida, entonces puede aumentar su rendimiento cognitivo, puede mejorar su atención, pero realmente eso tiene poco sustento realmente. Otros más allá y digamos como mucho más sorprendentes, por ejemplo, no sé si alguno de ustedes pudo ver el TED que envió Tomás con el ejemplo del sándwich de queso, ¿no? Entonces,
había una investigación en la que querían mirar los comportamientos prosociales de las personas lo que querían hacer es mirar, digamos, como controlar de cierta forma o alterar los niveles de serotonina de este neurotransmisor en el cerebro y qué tanto al modificarlos habían conductas prosociales o no, ¿no? Entonces, a partir de esta investigación que sale de un laboratorio de neurociencias, lo que venden es que posiblemente el sándwich de queso podría hacer que usted tenga conductas prosociales o no, ¿no? ¿Por qué? Porque el sándwich de queso, al tener triptófano, que es una sustancia que posiblemente puede cambiar los niveles de serotonina, entonces puede hacerlo, cuando realmente esa no fue la conclusión, ¿no? Uno más allá, por ejemplo, y es el de la neuroetología, ¿no? Entonces, hay un estudio en lo que ponen a rezar a las personas y les hacen resonancia magnética funcional y lo que se dan cuenta es que cuando las personas rezaban había eh, digamos, una mayor activación de una estructura que se llama el núcleo caudado en el cerebro y a partir de ahí entonces concluyen que posiblemente Dios está en el núcleo caudado, porque al pensar en Dios y al rezar, entonces eh, está la estructura pues que se activa, ¿listo? Donde realmente eso no es, el núcleo caudado realmente funciona para muchas, o se activa con muchas de las funciones cognitivas, emocionales y comportamentales en el humano. Entonces son a conclusiones incorrectas que llegan y que venden cosas a partir de eso, ¿no? Digamos que aquí yo tengo resaltado dos en diferentes colores porque pues ya son dos neuros, dos neurodisciplinas de cierta forma que si bien tienen cosas cuestionables, como que han logrado avanzar mucho en esta integración con lo neuro. Ya ahorita vamos a mirar un poco. Entonces, digamos que esto no solo, digamos que tiene dos posiblemente, no solo el peligro, pues, de que las personas crean en estos estudios, que con pues pocas bases, poco rigor científico y que realmente ha sido tergiversado muchas veces por los mismos medios, sino también, digamos que esto tiene que ver con dos cosas, bueno, puede que tenga que ver con muchas cosas más, pero yo voy a nombrar dos. Uno es pues como esta relación entre ciencia y tecnología, ¿no? Como desde hace unas décadas la tecnología avanza a pasos agigantados mientras la ciencia sigue pues también en su avance, pero no con el mismo avance y la misma evolución que ha tenido la tecnología, ¿no? Y esta evolución de la tecnología hace que posiblemente esa relación con la ciencia cada vez tenga un abismo mucho más grande y las personas crean mucho más, o se apeguen mucho más a esos resultados inmediatos y acelerados que da la tecnología, pero dejando un poco como esa credibilidad o esa necesidad de buscar en la ciencia las explicaciones. Y otra, que es a la que me voy a enfocar mucho más, es hasta qué punto entonces esta cuestión o esta discusión de ese prefijo neuro, cuál es el problema de ponerle ese prefijo a cualquier cosa, a neuro lo que sea, puede ser una cuestión epistemológica, ¿no? Entonces, ¿por qué? Vamos a empezar con un poco como de recuento y un ejemplo como para que entiendan a lo que quiero llegar. Y es, bueno, las neurociencias, estamos hablando de las neurociencias, pero pues poco les he hablado de las neurociencias, ¿no? Entonces, las neurociencias, digamos que el objetivo principal de las neurociencias es el estudio de la estructura y de la función del sistema nervioso, ¿no? Dentro de este estudio del sistema nervioso ya se abre un panorama pues bastante amplio de lo que uno puede estudiar en relación a la estructura y la función del sistema nervioso, ¿no? Y la estructura funcional o el punto de partida, de cierta forma, de donde parte en las neurociencias, o su unidad estructural y funcional es la neurona, ¿no? Que es, digamos, estas que ustedes ven ahí, las diferentes clases de neuronas. Em, y a partir de este estudio, bueno, si partimos que la neurona es esa unidad estructural y funcional del sistema nervioso,
digamos que a partir de ahí se empiezan a desarrollar las diferentes corrientes de análisis, ¿no? Entonces yo puedo tener análisis corriente arriba y corriente abajo de la neurona. Corriente abajo es que, digamos que son los interesados por identificar, describir, explicar esos mecanismos físicos, químicos, biológicos que gobiernan esa actividad, digamos, neuronal, ¿no? Entonces, digamos que podríamos como relacionarlo a lo micro, ¿no? Entonces, hay, en ese caso, entonces hay neurociencias que se encargan de esa corriente abajo o de ese estudio, digamos, biológico, químico, físico de esa neurona, que son, por ejemplo, la neurogenética, la neuroquímica, la neurofisiología, la neurobiología, ¿no? Y corriente arriba, que ya digamos que estamos de cierta forma como explicando o digamos que aquellas, digamos que son las motivadas por comprender la forma como esa actividad neuronal se organiza en sistemas de neuronas, en sistemas como tal que dan origen a esa famosa actividad psicológica, ¿no? O sea, cómo eso me da, da cuenta de la actividad de la cognición, de la emoción, del comportamiento, y ahí pues obviamente surgen disciplinas como la neuropsicología y la neurociencia cognitiva, ¿no? Entonces, digamos que estas neurociencias, digamos que tienen principalmente estas neurociencias de corriente abajo, cumplen con tres supuestos epistemológicos que deberían, de cierta forma, digamos que aquí no me voy a meter con discusiones filosóficas de la epistemología o de la filosofía de la ciencia, pues porque aquí hay muchas corrientes cuando nosotros decimos que si algo cumple con criterios epistemológicos, pues dependiendo de dónde me paro yo, ¿no? Pero hoy traigo tres que podríamos inclusive discutir, que son una, digamos que para que una, en este caso una ciencia pueda tener de cierta forma o ser considerada epistemológicamente fuerte o definida, debería tener estos tres elementos, ¿no? Una dependencia, una continuidad y una autonomía. Entonces, voy a darles el ejemplo, por ejemplo, con la neurobiología, ¿no? Inclusive con la neuroquímica o la neurofisiología. Dependencia, ¿por qué? O sea, la idea de tener una dependencia y una continuidad viene de que yo puedo rastrear la historia, su historia, y de por sí eso es epistemología, desde conceptos teóricos, metodologías de ciencias básicas de las cuales depende, ¿no? Entonces, por ejemplo, la neurobiología o la neurofisiología o la química, por ejemplo, tienen una dependencia, perdón, de, digamos, de ciencias naturales básicas y que llevan pues décadas efectivamente y siglos de avance. Entonces, digamos que en el caso de la neurobiología tiene una dependencia de la química, de la biología, de la física y específicamente, por ejemplo, en la neurobiología molecular, ¿no? Entonces tiene una dependencia de los conceptos de la célula, el estudio de la célula, el funcionamiento, la fisiología de la célula, pero entonces, digamos que esta dependencia de las ciencias básicas pasa a ser una continuidad. ¿Por qué? Porque entonces parte de estos supuestos básicos y de metodologías muy fuertes y establecidas de esas ciencias naturales básicas, pero su continuidad lo da porque se aplica a un objeto de estudio específico que es la neurona, en este caso, ¿no? Entonces es el objeto de estudio específicamente, em, que es en este caso, sí, la neurona. Entonces tiene una continuidad, porque entonces continúa y es al tiempo dependiente de estas ciencias naturales básicas y con su avance desarrolla una autonomía. Una autonomía, ¿por qué? Porque tiene unos supuestos teóricos y desarrolla unas metodologías específicas y sólidas que hacen que pueda funcionar y que tenga y se pueda diferenciar de otras por su objeto de estudio. Entonces, aquí hay algo muy importante
Y es que en el caso de las neurociencias, el objeto y los objetos de estudio de las neurociencias no se hace como de la disciplina hacia el objeto de estudio, sino del objeto hacia la disciplina. Entonces, por ejemplo, se parte como de la realidad estructural y funcional del sistema nervioso para llegar a las disciplinas que asumen ese objeto de estudio, ¿no? Entonces, eso pasa y digamos que es muy fácil rastrear esa historia epistemológica y la solidez epistemológica de las neurociencias que parten o de corriente abajo. ¿Por qué? Porque tienen una historia muy sólida y una dependencia y continuidad de ciencias pues muy básicas y muy sólidas, ¿no? Cosa que no es tan fácil rastrearla y tenerlas con las corrientes arriba, que es, por ejemplo, la neuropsicología, que es a lo que yo me dedico, y la neurociencia cognitiva, que es también de lo que también yo estudio y de lo que parto muchas veces en los análisis. Entonces, ¿por qué? Porque las ciencias de las que parte o de los supuestos teóricos de los que depende de lo que tiene una continuidad la neuropsicología y principalmente la neurociencia cognitiva, son de ciencias que todavía tienen ese dualismo cartesiano, ¿no? Entonces es de la psicología, de la lingüística, a veces inclusive la antropología, de la filosofía, ¿no? Entonces la neurociencia cognitiva tiene tres bases de donde hay una dependencia y una continuidad, que es, por ejemplo, tres ciencias básicas, que es la filosofía o de disciplinas, filosofía, lingüística y psicología, por ejemplo, pero donde hay todavía cosas muy cuestionables, ¿no? No tan, digamos, definidas y tan ya comprobadas como las bases de las ciencias naturales, ¿no? Entonces, digamos que aquí es un poco más difícil hacerlo, pero que han logrado de cierta forma una autonomía en ese objeto de estudio. Entonces, aquí ya podemos analizar hasta qué punto todos estos como le pusimos el nombre hoy, estas neuropatrañas, tienen o pueden tener estos supuestos epistemológicos, o sea, cómo realmente si tienen un objeto de estudio específico, tienen una clara dependencia, una continuidad y una autonomía que permiten hacer ese rastreo epistemológico y que permiten darle de cierta forma em, veracidad a lo que se concluye de ellas, ¿no? Entonces, digamos que aquí posiblemente, entonces decimos, bueno, entonces no sabemos hasta qué punto em, todo esto que viene relacionándose con ese prefijo de neuro o estas neuro, cualquier cosa que sea, es algo que es cuestión de tiempo, o sea, es cuestión de que lleguen hasta allá o realmente están hechas o están creadas solo por el hecho de legitimar cosas que ni siquiera están comprobadas o para vender más o cuál realmente es ese problema o ese trasfondo que tienen. Pero pues aquí traigo a colación esta discusión epistemológica, pues porque es de cierta forma algo del que uno puede de cierta forma discutir ese boom de lo neuro, ¿no? Y de sus peligros o inclusive pues también de sus ventajas, ¿no? Entonces, les voy a dar un último ejemplo antes de pasar a las preguntas, y es en el caso, por ejemplo, de la neuroeducación, ¿no? Entonces, que es algo que vende bastante, lo digo yo pues porque estoy en el medio clínico y en el medio académico, y sé cómo muchas de las empresas que venden programas educativos, pues venden a partir del prefijo de neuro, ¿no? Entonces, en el caso de la neuroeducación, digamos que lo que han pretendido es a partir de esos correlatos que tiene el cómo aprende el cerebro, explicar cómo se comporta un niño en el aula, cómo aprende un niño en el aula, eh, cómo, por ejemplo, establecer nuevas metodologías pedagógicas a partir de esa relación del cerebro con el aprendizaje, ¿no? Que uno dice, bueno, tiene toda la lógica, pues porque los estudios en neurociencia cognitiva, por ejemplo, en gran parte se han enfocado en cómo aprende el cerebro. Pero uno dice, ¿hasta qué punto
el decir que es neuroeducación hace que posiblemente se esté dejando de lado unas explicaciones mucho más sólidas a esos fenómenos educativos, ¿no? Porque más allá de decir que la relación entre el hipocampo y sus conexiones con el lóbulo frontal del cerebro hace que haya unas mejores, pues que está determinando de cierta forma esas estrategias de aprendizaje. Bueno, ¿y eso y qué? O sea, más allá de decir esto, ¿qué nos está diciendo? O sea, ¿eso y qué? ¿Qué me puede decir de cómo el niño realmente en el aula está poniéndole más atención a una cosa que otra o está aprendiendo mejor de una forma que otra, ¿no? Entonces, lo que se ha visto por ejemplo, con la educación es que estos estudios y digamos, aquellos que se enfocan en estos estudios neuro de la educación han dejado de lado unas explicaciones que desde su misma disciplina de las ciencias educativas podrían explicarlo mejor más allá de una explicación neuro, ¿no? Entonces, digamos que aquí es donde pongo un poco esas preguntas y es hasta qué punto esta discusión sí, de la neuro y estas discusiones epistemológicas y de la relación entre la ciencia y la tecnología puede extrapolarse a otras áreas del conocimiento, ¿no? No sé, aquí digamos que otras, pues las disciplinas en las que estén las personas que estamos, pues que están escuchando esto. Otra de las discusiones que también todavía, pues que en este momento se vislumbran en estas discusiones del neuro, lo que sea, es hasta qué punto las neurociencias podrían llegar a explicar el objeto de estudio de otras ciencias, hacer que desaparezcan, ¿no? Y esta pregunta, ¿a qué va? A que, digamos que los avances en las neurociencias, que cada vez pues, van a pasos mucho más acelerados, han hecho que otras disciplinas se queden cortas en sus explicaciones y que las neurociencias puedan dar cuenta de forma más fehaciente, de cierta forma, esas explicaciones que otras disciplinas o ciencias han intentado, ¿no? Ha pasado con explicaciones desde la antropología, desde la misma psicología, inclusive se cuestiona hasta qué punto la psicología va a llegar a un punto en que va a tener que depender mucho más de la neuro que de las mismas explicaciones psicológicas, ¿no? Eso es algo que todavía es bastante cuestionable, ¿no? Y otras preguntas van en cómo conciliar realmente con esas disciplinas emergentes. ¿Por qué conciliar? O sea, yo aquí les estoy diciendo, claro, hay gente que vende sin sustento, sin nada, pero pues hay otras explicaciones y otros estudios que todavía están, digamos, quedándose y hasta qué punto realmente no es negar del todo lo que están haciendo, hasta qué punto darles esa bandera de verdad, ¿sí? Hasta qué punto pueden tener una verdad de cierta forma parcial o pueden dar luces a algo que sí realmente pueda funcionar, ¿no? En el caso de la neuroeducación, en el caso del neuromarketing, que ahorita pues está muy en boga, inclusive la Universidad Nacional tiene una cátedra que se llama neuromarketing, ¿no? Que yo de entrada, bueno, a mí me ofrecieron dar una charla en esta cátedra y pues me negué porque no me convencía del todo, ¿no? Entonces, pero cómo realmente sí están haciendo cosas con sustentos y métodos desde las neurociencias, entonces, ¿cómo realmente conciliar o todavía aquello que funciona, pero aún la ciencia no lo puede explicar, ¿no? Entonces, ¿qué podría pasar con estos matices de lo neuro? ¿No? Y finalmente, ¿cómo o sea, decir hasta qué punto podríamos más trazar puentes o reconocerse como nuevas neuro lo que sea? O sea, trazar puentes es no reconocer qué es neuro marketing, neuroeconomía, neurofinanzas, sino que las neurociencias pueden dar ciertas explicaciones sin convertirse en algo neuro lo que sea, ¿no? Entonces, ahí dejo como los puntos para esta discusión. Gracias, Alejandra. Aquí entonces tengo dos personas que levantaron la mano.
Como les dije al comienzo, voy a procurar ser un poquito más estricto que las otras veces, entonces les voy a dar 2 minutos suaves para que desarrollen sus ideas. Va Mauricio y luego va Alex. Mauricio, gracias, por favor, siga. Bueno, buenas noches para todos. Sí, ese tema es muy interesante debido a que la parte neurológica le llama la atención porque, como lo mencionó todo el tiempo, tiene que ver con, no tanto la gente lo mira como el sistema nervioso, sino con el cerebro. Y la gente asocia el cerebro a inteligencia. Entonces, cada vez que hablan del cerebro, entonces, porque me voy a volver más inteligente y la gente tiene ese afán eh, como de locura de querer ser más inteligentes. No sé si eso les da cierta comodidad para triunfar en la vida o quién sabe qué. En todo caso, todo lo que tenga neuro está asociado al cerebro y a la inteligencia, entonces la gente ve neuro y se emociona. Y en realidad sí es cierto que ninguna de esas ne- eh, como áreas con ese prefijo de neuro soporte un escrutinio científico serio. Y básicamente desde la primera discusión científica, todas esas ciencias o pseudociencias se caen al piso, pero la gente sigue creyendo en ellas y es básicamente lo que decía ese artículo. En el artículo dice que la gente es más aficionada a la tecnología que a la ciencia porque entender la tecnología implica estudiar mucho y la gente es perezosa. Entonces, yo tengo el celular de última generación y me dicen, miren, este último celular tiene video y usted le toma la foto en el video y puede tomar fotos sobre la foto. A la gente no le importa cómo hace eso. A la gente le importa es que toma la foto sobre el video. Pero entonces, ¿cuál es la ciencia que hay detrás de todo eso? ¿Cómo entenderla? Tendría que hacer un posgrado. Sí, entonces la gente no le interesa. Tampoco le Mauricio, interesa que le le explique. encargo que vaya cerrando la idea, por favor, gracias. Ok, entonces básicamente yo pienso que esta creencia en todas estas, como se mencionan las neuropatrañas, es básicamente por la pereza de la gente de entender las cosas bien entendidas. Y, y yo pienso que eso se ha tratado la mayoría de las conferencias que han habido. No sé si la primera de anarquía, yo no creo que esa no entra ahí, pero digamos en las otras, incluyendo estas, es básicamente eso. La gente es perezosa para entender, la gente es perezosa para escudriñar, entonces se cree todo lo que le dice. Y si hay una palabra llamativa, entonces caen derechito. Esa es básicamente la... Gracias, Mauricio. Alex, ¿quiere seguir con su idea? Buenas noches. Bueno, primero pues muy interesante, la verdad, el contexto. Pero un momento. Bueno, ya ahora sí que pena. Sí, estaba ladrando mi perro. Bueno, primero pues chévere, la verdad, pues soy un ignorante completo del tema. Creo que si entendemos la mayoría el tema de lo neuro, pues de pronto correspondería a la autoridad que es Rodolfo Ginás Riascos acá en Colombia y ya, yo pues otro referente con las neurociencias no tengo. Pues muy buenos los memes, Melissa, gracias. Y me hace recordar un poco, pues primero por un lado me referencia como a Batman, ¿no? Entonces, neuro, entonces como bati no sé qué, entonces bati neurociencias. Y también que hay patrañas de autoridad, pues hay falacias de autoridad, pues también puede haber patrañas de autoridad donde pues se abusa como de un término para finalmente generar un mercado a partir de eso, ¿no? Me viene como a la cabeza lo eco o lo feed. Entonces, eco no sé qué y termina pasando pues lo que pasó con la tienda de Sara, que Eco Bowls, cuando pues todos acá conocemos las totumas y sabemos que es súper irrisorio. Entonces, venden un concepto de eco para la gente que no compra como tal, o bueno, lo que dijo la persona anterior a mí, no comprenden en profundidad qué se relaciona pues lo que está consumiendo, sino que sencillamente, esto compra el concepto y ya, o sea, compra como esa idea que te venden sin siquiera pues ser como consciente de qué será eso, o al menos preguntarse, venga, yo que estoy como, con qué estoy interactuando, ¿no?
Entonces a ti te dicen, compra este uso y es eco y vamos a combatir la pobreza mundial y la gente seguro lo va a consumir y lo va a hacer. Lo complejo es que desde el rigor de las entidades estatales universitarias, pues como que difícil ver que también estas patrañas empiezan a difundir y termina generándose un más las Alex, falacias. Alex, le encargo que vaya cerrando su idea. Sí, no, perdón. Entonces, finalmente me enredé, perdón. Entonces, hay una asociativa, empiezo a entender que hay como una asociación, pues más allá, o sea, hoy porque es la neuro, sino es más como vender ideología a la gente, porque la mayoría de la gente sabe que es ignorante, sino vender como ¿cómo sería? Bueno, en Los Simpson pasa. Vender una ilusión de algo para que la gente se crea más, algo así. Entonces, nos venden neuro para creernos más inteligentes y ya, o nos venden eco para sentirnos más ecologistas y ya. Es eso, gracias Alex. Yo quería, antes de que Melissa Alejandra siga respondiendo acá, quería aquí, yo también me voy a cronometrar para que no digan que esto es un totalitarismo ibaguereño. En una de las preguntas que hace Alejandra es, ¿las neurociencias podrían llegar a explicar otros objetos de otros campos del conocimiento? Yo más bien creo que todos los campos del conocimiento llegan a nutrir de alguna forma las neurociencias, como lo que explicabas en algún punto de la resonancia magnética. La resonancia magnética, pues, es una cosa netamente de la electrónica y del estudio de estos electrochoques y la electricidad, cómo se mueve en el cerebro. Entonces creo que más que las neurociencias vayan a explicar otra cosa, es más bien cómo otros campos pueden llegar a ser parte de las neurociencias para ayudarlos. Y una pregunta que tenía es que no llegué a entender en la explicación que tú nos hacías en esta charla de TEDx que nos mandaste. La vieja tenía una bebida que sabía horrible, pero que ella le daba a unos pacientes. La bebida, como tú dijiste, tenía una cosa que se llama triptófano, que no tengo ni idea qué es. ¿Eso sí sirve para manejar la ansiedad o eso tampoco sirve? Bueno, de la primera, bueno, que no es una pregunta, pero de lo que hablan respecto a lo que dices de lo que cómo aportan las otras, claro, cada avance de las neurociencias tiene el aporte de unas ciencias básicas, como les contaba, y eso hace que efectivamente tenga, que se pueda rastrear esa historia epistemológica, ¿no? Pues porque viene de ciencias que ya están muy bien establecidas. Pero bueno, lo del triptófano no, no es que te controle la ansiedad, además que de cierta forma es algo peligroso tú decir que con una bebida pues ya vas a controlar la ansiedad, a más venderla así nomás, ¿no? Sabiendo que tú puedes tener síntomas de ansiedad, un trastorno de ansiedad, diferentes áreas, o sea, todo el espectro que hay de los trastornos de ansiedad y sin hacer realmente de cierta forma un estudio de qué es lo que te ocasiona la ansiedad, si es un trastorno o no, cómo decir que una bebida puede ayudarte a manejar la ansiedad. Posiblemente sí, hay cosas que pueden ayudarte a una oxigenación mejor del cerebro, a controlar ciertos, digamos, síntomas físicos que tú interpretas como la ansiedad, pero realmente no es, como te digo, o sea, estos estudios, por ejemplo, de estas neurobebidas y el triptófano, tampoco han sido sustentados que realmente regule los niveles de ansiedad y pueda calmarte de cierta forma esos síntomas ansiosos, ¿no? Que inclusive podría pasar, ¿no? Pero no lo puedes vender sin realmente tener, además que lo venden así nomás, ¿no? Sin lo que te digo, tener ese trasfondo de tú, o sea, cómo sé a esa persona o para quién es o para quién funciona, ¿no? Porque yo puedo tener, lo que te digo, rasgos ansiosos, un trastorno ansioso, ciertas cosas que me disparan la ansiedad y una bebida pues posiblemente no le va a hacer el mismo efecto a todo el mundo, ¿no? Entonces es más cómo se vende eso, o sea, cómo se explica en qué puede ayudarte.
es más eso. Y no hay, ahí Ahí- puse en el chat que el que quisiera hablar, ahí Mauricio va a hablar, ¿no? Siga Mauricio. no, pues hágale. Yo iba a continuar con la misma pregunta y es, entonces, digamos, no hay una dieta, por ejemplo, una dieta ya poniéndonos en temas de nutricionista o dietista, que te ayude a manejar un poquito mejor el estrés o, no sé, esas cosas diarias. A ver, para mí sería irresponsable que yo lo dijera, la verdad. Es como cuando me preguntan acerca de medicamentos, ¿no? Inclusive, pues yo veo pacientes todos los días, pero cuando me dicen, ¿me sigo o no me sigo tomando la pastilla? ¿No? Yo digo, bueno, yo no puedo, o sea, por responsabilidad y ética, yo no puedo decirle tómesela o no se la tome, pues porque yo no soy la psiquiatra o la neuróloga que se la mandó. Y por mi formación, yo no puedo opinar al respecto de los psicofármacos o no. ¿Listo? En relación a la dieta pasa similar, ¿no? Efectivamente, sí hay estudios que han mostrado que el consumo, por ejemplo, de azúcar, de cafeína, todos estos psicoestimulantes, digamos que son dietas que efectivamente muchas veces no ayudan a controlar los niveles de ansiedad. ¿Por qué? De base, una de las teorías que hay aparte de estas dietas con exceso de azúcar o de cafeína son porque alteran los niveles del sueño, ¿no? Digamos la calidad del sueño, ¿no? Ya sea que puedas tener dificultad, ay, perdón, que mi perrita está por allá ambientando el sonido. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, por ejemplo, las dietas en este sentido apuntan muchas veces a que pueden alterarte la capacidad para conciliar el sueño, para reconciliar el sueño, el hecho de que te despiertas y no te vuelve a conceder el sueño o que duermas pocas horas y que no puedas tener un sueño reparador, ¿no? Entonces, por eso a la mayoría de las personas que tienen problemas del sueño les dicen eviten las bebidas azucaradas, eviten el consumo de cafeína, porque no va a dormir bien. ¿Y qué pasa con el cerebro que no duerme? Pues al otro día muchas veces no funciona bien y si esto se convierte en algo crónico, es muy posible que desarrolles síntomas de ansiedad, síntomas de depresión. Entonces, digamos que una cosa lleva a la otra, pero que yo te diga, está la dieta para poder controlar los síntomas de ansiedad, pues es irresponsable de mi parte hacerlo, la verdad. Bueno, sí, yo estoy de acuerdo con eso, digamos ahí. De todas maneras, si uno tiene cierto desequilibrio químico por cualquier deficiencia de alimentos o de nutrientes, pues uno lo puede equilibrar con una dieta y eso puede ayudar a mejorar, pero es más mejorar como equilibrar el cuerpo, no es tanto que, que uno se vaya a curar de algo con una dieta, sino es equilibrar más bien. Ujú. Yo estaba viendo una observación que hiciste de lo de la teología con el aspecto de que la gente veía a Dios. Y yo leí sobre ese estudio y vi el aspecto más o menos científico. Ellos lo que hicieron fue mirar cuál era el rango del campo magnético con el que funciona el cerebro y entonces lo que pusieron fue un imán donde pusieron el polo norte, el polo sur del lado izquierdo a derecho y entonces conectaron ese campo magnético con esa más o menos ese campo y se dieron cuenta que los ponían a pensar en Dios y ellos veían a Dios. Sí, entonces, bueno, pero entonces si usted era cristiano veía a Dios, si usted era budista veía a Buda, si usted era mahometano veía a Alá, ¿sí? Entonces sí hay una forma de manipular el cerebro induciendo ciertos campos eléctricos y magnéticos, de ahí es donde viene toda esa teoría conspiratoria, ¿no? De donde se puede manipular el campo eléctrico y magnético para hacer que las masas se comporten de cierta manera o de otra. Esa es una. Y la segunda, no sé si ustedes se vieron un programa de Netflix que se llama algo con redes sociales, algo con redes sociales. Bueno, en todo caso, hay un departamento que trabaja exclusivamente en mantener pegadas a las personas al celular.
¿sí? Entonces ellos diseñan la página de forma tal que usted se convierta en un adicto a Facebook o a Netflix o a Instagram o a Twitter o etcétera, ¿sí? Y ellos manejan los colores, manejan lo que usted ve desde forma estadística para que usted no se pueda separar del celular. Entonces usted se va a separar del celular y le envían una noticia que a usted le interesa, pero esa noticia no se la envían a todo el mundo. Cuando usted, Le encargo que vaya a hacer cuando, restaurante idea, Mauricio, gracias. sí, es que, sí, es que es difícil conceptualizar, pero bueno, lo único que podría decir es que hay formas de manipular el cerebro para que la gente haga lo que no quiera hacer, sino lo que las otras personas desean que haga. Eso es básicamente. ¿Tienes algo que decir ahí, Aleja? No, pues que básicamente sí, inclusive es lo que muchas veces uno hace en los estudios, ¿no? ¿Cómo puedo inducir respuestas en la persona? Porque pues a partir de pues tantas décadas de estudios de cómo funciona el cerebro, yo puedo predecir las respuestas y asimismo puedo manipular las respuestas de las personas. Em, que esto pues va más allá también, no solo es de las neurociencias, pues tantos estudios desde la misma psicología, la misma sociología, antropología, sabe cómo realmente podemos inducir o esperar que una persona se comporte de una forma u otra dependiendo de sus rasgos, su contexto. em, y sí, claro, pues todo este tipo de estrategias de mercado y pues de dependencia a los productos que la gente vende, pues tiene esas bases de investigación en neurociencias y en psicología principalmente, ¿no? Que es todo lo de la psicología del consumidor, ¿no? Entonces, parte de la psicología del consumidor y de las neurociencias es como esos supuestos básicos y esas redes epistemológicas de lo que parte de la neuroeconomía del neuromarketing. Y es todo esto de la psicología del consumidor, ¿no? O sea, cómo puedo hacer que una persona consuma más porque manipulo la información de cierta forma para que lo haga. Total, aquí tengo dos personas en el chat, entonces va primero William y después Cristian, y después tenemos una pregunta escrita. Les recuerdo que cuando se les pasa el minuto 2 es cuando los jodo, qué vergüenza. William, por favor. Bueno, listo. ¿Qué más, profe? ¿Cómo me le va? Hola a todos. Pues me llamo William y yo quería hacer un comentario más. ¿Me están escuchando bien? Sí. ¿Me confirman? Sí, Listo, breve. Yo iba a hacer un comentario más como porque este semestre estaba viendo una materia y el profesor al final como que terminó todo bueno, la temática antes de finalizar y comenzó a darnos unas clases en las que trató un poco como la programación neurolingüística. Entonces, bueno, ahí hicimos varios experimentos y digamos, cuando uno se postulaba, el man le empezó a hacer a uno preguntas de muchas cosas, ¿sí? De la vida, de la familia, de las relaciones, muchas vainas y pues fue interesante. Y como a la conclusión que llegamos al final es que supuestamente todos son programas. Todas las reacciones que uno tiene son programas, la forma en que uno actúa está programado y pues que de esa manera uno inclusive puede como dominar a la gente si uno tiene como esas habilidades. Pero no sé, yo también pienso que como que el man lo que hacía era jugar como con las personas débiles y como que le seguían el juego, pero que realmente, no sé, estaba tal vez pasando lo contrario a lo que promulgaba. Entonces, no sé, quiero preguntarte qué opinión tienes de eso, de esos supuestos programas, de si la programación neurolingüística realmente es algo que funciona y sí, ¿cuál es tu perspectiva? Y pues gracias, estuvo muy bacana el debate y la charla, me gustó mucho. gracias. A ver, pasa algo con la programación neurolingüística. Es una pelea constante que tiene las neurociencias, la psicología misma, con la programación neurolingüística. A ver, ¿qué pasa? Digamos que el hecho de que efectivamente todos sean programas y que yo pueda programar y reprogramar
y desprogramar el cerebro para ciertas cosas, que es como esos supuestos teóricos que tiene la programación neurolingüística, tiene sentido parcialmente, ¿sí? Sin embargo, ¿qué pasa con la programación neurolingüística? Digamos que venden más de lo que realmente se puede lograr. Si yo realmente, si ya se hubiera, o sea, si esto de que el cerebro funciona solo con programas y yo lo puedo reprogramar funcionara, casi que nosotros tendríamos el objeto de las neurociencias comportamentales resueltas, porque entonces es solo descubrir estos programas y cómo hacer para que funcione o no. ¿Qué pasa con la programación neurolingüística? Como ha tenido tanto auge, pues se han puesto gran parte de laboratorios de neurociencias, se han puesto en la tarea de comprobar estos experimentos y de lo que parten ellos. Y muchos, muchísimos se han ido al piso, pues porque no tienen el sustento, no son replicables, ¿no? Digamos, les voy a dar un ejemplo. Entonces, la programación neurolingüística dice que cuando una persona está pensando, dependiendo al lugar que mire, yo puedo predecir en qué está pensando, y si yo hago que cuando él piense en algo mire hacia otro lado, yo puedo reprogramar el efecto que tiene esos pensamientos, ¿no? Entonces, este experimento ha sido replicado una y otra vez, donde se dan cuenta que efectivamente la correlación entre la mirada de las personas, a dónde están mirando, que esto inclusive se ha replicado con estas técnicas de eye tracking, que es todo lo del seguimiento de la mirada, pues se han dado que las correlaciones son muy bajitas, o sea, entre eso que reportan estar pensando, eh, donde estaban mirando, supuestamente, estas correlaciones de esa mirada, hacia dónde mira, y si yo hago esa reprogramación de cambiar la mirada cuando está pensando en algo, pues no funciona, ¿no? Entonces, es este mismo, con la programación neurolingüística existe como esa también, esa pregunta y ese debate, hasta qué punto pueden tener una verdad parcial hacia algo, pero es peligroso también lo que han vendido porque a muchas personas no les funciona, ¿no? A muchísimas personas no les funciona, ¿no? Entonces, que eso tiene que ver un poco con la pregunta que está en el chat sobre también sobre la programación neurolingüística, si la palabra prima sobre el pensamiento. Esta pregunta me encanta eh, porque digamos que parte, esa es una de las premisas de las que parte mi tesis de doctorado, y es cómo el lenguaje determina, de cierta forma, estructura el pensamiento, ¿no? Más allá de cómo yo hablo o cómo yo estructuro las frases en mi cerebro, es como yo tener un lenguaje específico, una lengua específica, el que yo hable español, el que yo hable inglés, el que yo hable una lengua indígena, hace que yo estructure el pensamiento de forma diferente, o sea, que yo vea el mundo de forma diferente porque tengo una lengua y una cultura específicas, ¿no? Entonces, digamos que sí, que efectivamente en esto hay dos corrientes grandes, ¿no? Desde la filosofía, desde las mismas ciencias, desde la lingüística, o sea, esta es como una discusión grande que hay en la lingüística, en la filosofía y en la psicología. Y es de los dos bandos grandes que hablan de la relatividad lingüística o del determinismo biológico, ¿no? Entonces unos dicen, no, mire, el lenguaje realmente no estructura el pensamiento, nosotros nacemos con unas condiciones de posibilidad que me da el lenguaje, y todos realmente, independiente del lenguaje que hablemos, estructuramos el pensamiento de la misma forma, ¿no? La otra corriente, que es la relatividad lingüística, dice que el hecho de que yo hable una lengua específica y que mi lenguaje efectivamente estructura y cambia cómo yo pienso y cómo veo el mundo, ¿no? Que es, digamos, que lo que yo pienso de cierta forma comprobar con la tesis de doctorado. Entonces aquí da luces a que efectivamente el lenguaje sí es importante para el pensamiento, pero darle ese peso de que yo por medio solo del lenguaje y de cambiar cómo yo repito las cosas, digo las cosas, realmente va a tener una influencia tan importante en cómo yo me siento, yo pienso,
a veces es cuestionable. ¿Funciona? Sí, claro, ¿no? Porque si no, las terapias cognitivo-comportamentales en la psicología no funcionarían. Pero digamos que tiene esos matices, ¿no? Tiene como es importante considerar que no solo con que yo reprograme lingüísticamente a alguien va a tener el efecto que vende, por ejemplo, la programación neurolingüística. Ahora entonces sigue Cristian. Cristian sigue por ahí, ¿no? Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Cristian Rodríguez. Eh, Buenas noches, Alejandra. Con respecto a Hola. al último enunciado, una de los últimos enunciados, preguntas que tú mostraste en la última diapositiva, en si se puede conciliar o no con estas teorías neuropatrañas como tú lo mencionabas anteriormente. Desde mi punto de vista, opino que sí se puede conciliar hasta cierto punto, ¿sí? Debería haber como una cierta organización encargada de regular si desde el punto de vista neuro y en cuanto a investigativo, anatómico, todos estos cumplen sus objetivos basados en la ciencia y en estudios avalados por la psicología y diferentes academias que no sé porque no estoy muy empapado del tema, eh, avalen que es 100% las cosas que dices son certeras y de no ser así deberían ser retiradas porque pienso que están llevando todo a un punto en el que solo importa el mercado y el dinero y lo que van a hacer es que en vez de generar un bien, generar una comodidad en el consumidor, van a generar un daño porque puede llegar el punto en el que unas personas sean alérgicas a ciertos productos, no les genere satisfacción el uso del mismo y van a hacer que pierdan fe, e incluso en la psicología o en la neurociencia, que pues es vital para todos. Y de nuevo, muchas gracias por tu tiempo, Alejandra, y feliz noche. Gracias. Sí, 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 que ahí van dos puntos importantes, ¿no? Y es hasta qué punto, bueno, que esa es una de las consecuencias y es la falta de, en un punto si podemos llegar a una falta de credibilidad en las neurociencias, ¿no? Otras dos cosas es hasta qué punto también la ciencia se ha convertido en cierta forma en un negocio, ¿no? Y hay algo muy importante que digamos que es algo que vivimos las personas que de cierta forma estamos en la academia y es que uno ve que ahora no hay tanta regulación en la divulgación científica, ¿no? Entonces uno muchas veces encuentra artículos en revistas muy importantes y que tienen para uno una credibilidad muy grande y ve unos artículos que uno dice, ¿cómo alguien llegó a publicar en esta revista con estos resultados y con estas conclusiones que uno lo desilusionan, ¿no? Y que uno dice, ¿cómo llegaron hasta allá? ¿No? Entonces, y que bueno, yo he conocido un par de casos de estas roscas que uno dice les publican porque son los amigos de los directores de las revistas, ¿no? O porque su artículo, a pesar de que esa persona no hizo la investigación como tal, lo pusieron como coautor y por eso les publicaron. Pero la calidad de su investigación muchas veces no son muy buenas, ¿no? Entonces uno dice hasta qué punto tal vez también es un negocio esta divulgación científica y que muchas veces no hay una regulación muy adecuada de esta divulgación. Entonces, bueno, ahí se van juntando una cosa tras otra. eh, y bueno, estas como también unos puntos de discusión. Aquí entonces hay dos personas con dos observaciones o preguntas más, entonces vamos a ir con ellos dos y vamos a dejar hasta ahí.
pero pues lo que nos demoremos, no hay afán tampoco. Bueno, el único afán es que acuérdense que tiene 2 minutos para hablar. Entonces primero Esteban, adelante Esteban. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, sí. Llegando aquí a esto de las neuropatrañas, yo recordaba que hace unos meses atrás yo leía por los periódicos a Neuralink, que era como una esta que vendía Elon Musk, que es como bueno, sí, es el dueño de Tesla, y él vendía una empresa que consiste pues en cómo con el cerebro yo puedo manejar máquinas, etcétera, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿vendría a ser esto una neuropatraña también? O sea, ¿es posible? Bueno, uno, yo no conozco muy bien el proyecto de Neuralink. Em, Sé que digamos, el que yo puedo manejar, em, digamos, algunas máquinas, algunos dispositivos, pues esto ha sido ya algo muy estudiado y aplicado desde hace muchísimos años, inclusive en la rehabilitación de los pacientes, ¿no? Por ejemplo, pues tenemos casos muy conocidos en el mundo con pacientes con esclerosis lateral amiotrófica que con estos aparatos pueden manejar sus dispositivos. Digamos que de bases científicas tiene que tener para tener este proyecto tan grande y venderlo así, de más que lo de tener, pero que yo conozca muy bien lo que hace, no sé. No sé en qué consiste muy bien sé que es posible, pero no sé qué vende realmente. Entonces, no sé, no podría ser como esa crítica de a qué correspondería o hasta qué punto si está neurocientíficamente más avalado o no, pero no conozco bien el proyecto. Claro que está re bueno lo que dice Esteban, porque seguro más tarde te vas a poner a chismosear eso de Neuralink de Elon Musk, que si es de Elon Musk, no sé qué decir, no sé qué pensar todavía. David, ¿quieres seguir? Claro, claro. Ahí me escuchan. Te Sí. escuchamos y te vemos. Excelente. Pues hay muchas cosas que mencionar. Bueno, primero que todo, me parece increíble pues el espacio. Muchísimas gracias, Tomás. Y bastante interesante pues los diferentes puntos. O sea, como mis propias observaciones, pues número, y voy a intentar no extenderme mucho, obviamente. Primero que todo, el tema de la ciencia como tal, o más que todo, que el sistema capitalista como tal, neoliberal de por sí, es importante reconocer que el tema de utilizar el término de neuro es simplemente un ejemplo más de lo que siempre ha sucedido y que, digamos, el mismo modelo capitalista digamos, la naturaleza como tal, permite que todo sea hasta cierto punto como, ¿cómo se dice? Eh, Se puede vender, ¿sí? Como marketable, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, básicamente se puede utilizar muchas cosas para vender. Y pasando al segundo punto respecto a la ciencia, creo que nuestra concepción, digamos, como humanidad, digamos, antes de, pues, en la historia de la humanidad, digamos, antes de pasar del concepto de, ok, Dios, ¿cierto? Y después ya pasamos a otro paradigma totalmente desde ya lo racional y lo comprobable y empírico, ¿cierto? Entonces venimos como de un paradigma donde todo el conocimiento que nos llega, estamos hablando de Dios, ¿no? Esto es cierto porque Dios, porque la Biblia, porque ciertas escrituras, ¿cierto? Es, digamos, como el conocimiento llega a través de una posición de autoridad. Entonces, en ese sentido de la palabra, ya a nuestra época, lo que yo pienso es que la ciencia también, o nuestra relación de personas con la ciencia, creo que se está repitiendo ese mismo ejercicio de poner a la ciencia, o por lo menos el eslogan de ciencia, como la autoridad. Y me parece que es bastante importante entender que no es la ciencia como tal que, o sea, que sea responsable de muchas cosas o no, sino es nuestra relación con nuestra relación de cómo conceptualizamos la ciencia, ¿sí? Y es como partir del punto de decir como,
porque la ciencia lo dijo, o porque las neurociencias, o porque la física dijo que esto. Entonces ya estamos partiendo ahí desde absolutismos, cuando en realidad las ciencias, según mi parecer, lo que debe no es como probar que yo tenga la razón o que esto sea así, sino simplemente proveer una evidencia, ¿sí? Pues no se trata de Le decir encargo, es que todos los qué hombres, pena, y le encargo que vaya cerrando la idea, qué vergüenza. listo, no, todo bien. No se trata de decir es que todas las mujeres tal cosa, o todos los hombres de 65 años tal cosa, esta cosa, no. Lo que la ciencia puede decir es, basado en estos estudios, esta es la evidencia que se ha probado, más no quiere decir que esto sea una idea tallada en piedra. Entonces tiene mucho que ver como cómo nosotros incluso consumimos la ciencia o el conocimiento. Y para cerrar con otro punto que quizás se me escapa ya, es la cultura de la inmediatez. Y tiene que ver ligado con lo que mencionaba Melissa, con lo del tema de la tecnología. Quizá la tecnología, pues parte de la ciencia de por sí es ciencia, sino quizá el problema es como nuestra cultura es la cultura de la pastilla, ¿no? Como si me tomo esto, entonces listo, ya soy feliz. Si me tomo esto, listo, ya voy a estar delgado. Si me tomo esto, ya voy a ser inteligente. Y resulta que es la forma a través del lenguaje cómo consumimos el conocimiento y cómo consumimos ciencia. Y eso es todo por hoy. Les agradezco muchísimo. Y ahí cierro. Bueno, ¿puedo hacer una cortica? Claro, Mauricio, pero cortica. Yo me acuerdo cuando era docente de la universidad en donde estudiaba Tomás y fue profesor. Y, y yo les decía a los estudiantes, oiga, ¿por qué no ustedes como estudiantes de ingeniería electrónica, ustedes no miran cómo son las ondas cerebrales de un estudiante cuando entiende un tema? Y entonces ustedes analizan esas ondas cerebrales y le ponen una cinta en la frente a todos los estudiantes y entonces uno no tiene que evaluar, entonces simplemente esa cinta analiza cuáles son las ondas cerebrales y entonces digo, este muchacho entendió, este no entendió, este entendió, le pongo 5, este no entendió, tiene 2, ¿sí? O se mira un listado y eso se envía al sistema, el sistema saca una nota y uno se edita la calificada y la echa a exámenes, ¿sí? Es más, yo lo veía como el facilismo, pero es posible. Es posible, así como decía la pregunta fue Cristian acerca del Neurolink. Sí, básicamente yo puedo tener la posibilidad y se ha hecho con gente paralizada, como mencionaba Melissa, ¿sí? Yo puedo manipular las ondas cerebrales para mover un cursor, para escribir en el computador. Sí, ¿qué cosas han hecho ahora? Eso no se sabe, sí, pero es posible porque las ondas cerebrales son medibles. Eso no es nada de magia ni nada de ciencia pura. Es poder medir las ondas cerebrales, son medibles en el exterior con sensores que se pongan en la cabeza y eso se puede ser interpretado para mover cosas, así como la electricidad se convierte en energía mecánica y viceversa. Entonces yo pienso que a veces hay una mezcla muy interesante entre la parte de la neurociencia y la parte mecánica que va a ayudar mucho a la humanidad. Eso era lo que quería mencionar. ¿Listo? ¿Tú quieres decir algo? ¿Para cerrar? Sí, Dale, yo quiero también quiero para decir cómo algo. cerrar. Bueno, hay un punto al que efectivamente como que con las preguntas también quería llegar y que bueno, que lo mencionó David y era como uno de los cierres de hoy y era la importancia de ser críticos en lo que consumimos, ¿no? O sea, el cómo preguntas como, ¿quién me lo está diciendo? ¿Cuál es el interés de esa persona para que yo sepa lo que me está diciendo? ¿De dónde saca lo que me está diciendo? O sea, que realmente sí tenemos que ser críticos con qué es lo que consumimos, ¿no? Inclusive con esta autoridad que es la ciencia, ¿no? O sea, que si uno en las redes ve un artículo que le dice, no, se ha comprobado que las personas que tienen estos rasgos es porque tienen tal neurotransmisor en deficiencia, no sé. Entonces uno dice, bueno, ¿hasta qué punto yo puedo tener la capacidad crítica de decir,
de dónde viene, qué interés tiene que yo sepa esto, me está vendiendo o no, y qué tan importante es para mí o no, ¿no? Entonces, sí es importante, no solo en esto, en qué consumimos de la ciencia, sino en general, ¿no? Y es ser bien críticos con eso que creemos, no creemos o consumimos o no. Yo quería agregar ahí algo de lo que dice Alejandra y que también lo dijo David y que incluso también Mauricio de alguna forma habló de eso, y es esa nueva cualidad que le dimos a la ciencia de ser Dios, ¿no? Nosotros no sabemos cómo funciona un televisor, no tenemos ni idea, pero el televisor funciona, que también está muy ligado a lo de la tecnología. El televisor funciona y ya, y funciona y esto está bien. No sabemos cuál es el trasfondo matemático ni cuál es el trasfondo científico, y como no lo entendemos, lo creemos. Como cuando antes no entendíamos cuál era el origen de la naturaleza, entonces Dios. ¿Cuál era el origen de la moral? Entonces Jesucristo. Creo que nos está pasando algo muy parecido ahora, y es que estamos creyendo ciegamente en la ciencia, y esa capacidad crítica de la que nos habla ahorita Alejandra, pues obviamente está muy ligada, pues creo que es más sencillo ahorita como para mirar qué cosas estamos consumiendo, ¿no? Qué cosas nos estamos metiendo al cuerpo, pero ya para trascender más en nuestras prácticas científicas o pseudocientíficas, de acuerdo a cualquiera de nosotros, creo que hay que repensarse la ciencia no como Dios, sino como algo que se inventó otro ser humano igual a nosotros, y que creo que hay que seguir debatiendo, y que así como hablamos al comienzo, las neurociencias son cero precisas, pero estamos llegando a un punto, ¿no? Estamos ahí trabajando para lograr llegar a un punto. Y pues para no alargar esto, y otra idea que quería también dar así, estas son ideas para que queden al aire, no para que ahorita las discutamos ni nada. Y es una de las preguntas que hacía Alexander hace un rato, y es la palabra prima sobre el pensamiento. Entonces aquí Alejandra se paró muy duro con toda esta corriente comportamentalista de antes de los 60, en el que de acuerdo a cómo tú te comportas, te estudiamos como ser humano. Pero últimamente yo he estado un poquito metido en la psicología, en la filosofía del lenguaje, con mi nuevo novio Noam Chomsky. Y Noam Chomsky dice que no hay una estructura comportamental, o sea, que no solo podemos estudiar el comportamiento del hombre, sino que hay algo dentro de nuestra biología y algo con lo que nosotros crecimos, que es lo que nos lleva al lenguaje y es lo que nos lleva a desarrollarnos de la forma en la que somos como seres humanos. O sea que no solamente tenemos que echarle la culpa a la sociedad, y es que la sociedad y nosotros somos malos por la sociedad. Yo creo que somos malos desde que nacemos, porque somos una especie podrida, y la naturaleza biológica que tenemos también hace parte de eso. Entonces a veces creo que sí, la palabra sí prima sobre el pensamiento, porque la palabra no es, como decía Aristóteles, un pensamiento con sonido, sino que al revés es un sonido del pensamiento. O sea, nuestro cuerpo tiene, nuestra biología tiene un pensamiento, y eso se está proyectando porque eso hace parte de la naturaleza misma. Aquí no voy a defender a ninguno de los dos, solo quiero dejarles en el aire que hay dos posturas, una que es la sociedad nos hace malos, y otra es que nacemos malos porque somos una mierda. Entonces, le quiero dar las gracias a Alejandra, de verdad, por estarnos acompañando hoy. Estuvo muy lindo, muy buenas las preguntas,